Un excelente día para todos ustedes. Dios les bendiga en esta mañana. Nos encontramos aquí en Zapatoca, Santander, para transmitir este devocional para bendición de cada uno de ustedes, en cada una de sus familias, sus casas, y para que usted también pueda llevar una palabra a un amigo, a una amiga, y compartir y bendecir con esta palabra a otras personas. Gloria al Señor. Hoy vamos a tratar un tema muy importante y maravilloso que se titula Dios nos libra del dolor, basado en Isaías capítulo 50. Así que le invitamos a tomar su Biblia, si usted puede, allí donde está o en el celular, poder leer y seguir esta palabra que vamos a compartir en el día de hoy. Le animamos a estudiar la palabra de Dios, le animamos a seguir adelante en el camino de la vida cristiana y a dejar todas sus cargas en las manos del Señor. Vamos a elevar una palabra de oración en esta mañana, pidiéndole a nuestro Dios precioso y maravilloso que nos guíe a toda la verdad. Señor, gracias por este tiempo que nos permites estudiar la Escritura, Señor, todavía en este país, Colombia, Señor, con libertad. Y te rogamos, Señor, que nos guíes a toda la verdad a través de esta Escritura, que nos edifique, Señor, que podamos cumplir tu palabra y aferrarnos a tus promesas de una manera poderosa, y que nada ni nadie nos aparte, Señor, ni nos podrá apartar, como dice la Escritura, del amor que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por cada persona que dispone su corazón, su alma, su mente, su cuerpo para tu servicio, Señor. En tus manos estamos. Guíanos, Espíritu Santo, a toda la verdad, Señor. Si hay enfermos, si hay debilitados entre nosotros, Señor, tú los levantarás, porque tu presencia trae nuevas fuerzas, Señor. Tu palabra nos alimenta y nos da aliento para seguir adelante. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. En esta mañana bendecimos tu vida y vamos a leer la palabra del Señor en Isaías capítulo 50 para que podamos tomar de ella ese alimento espiritual en el día de hoy. Gloria al Señor. Saludamos a todas las personas que están allí conectaditas y a aquellos que van a estar en el transcurso del día conectándose allí a la palabra del Señor. Jehová ayuda a quienes confían en él. Dice Isaías capítulo 50. Así dijo Jehová: ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Porque cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé a nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mi poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como cilicio su cubierta. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me besaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir y serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confía en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Gracias, Señor, por esta preciosa palabra de Isaías capítulo 50. Y podemos de allí tomar tanto consejo y tanta bendición de la palabra del Señor para el día de hoy. Gloria a Dios. Dios nos quiere librar permanentemente del dolor y del sufrimiento que nos puede producir el mundo, el pecado y todas las cosas que Él nos ha advertido que dejemos y apartemos de nuestra vida. Dios quiere evitarte dolores de cabeza, Dios quiere evitarte situaciones de lágrimas y de oscuridad y confusión. Ese es el querer de Dios permanentemente para sus hijos y para todo aquel que viene a su presencia. Dios no quiere que la humanidad pase por periodos de dolor, pero desafortunadamente lo hemos hecho posible, o ya digamos hemos sido acreedores de este dolor
por nuestro propio pecado. Dice la Escritura en el versículo 1. Dios nunca nos ha rechazado. Por eso Él hace una pregunta: ¿dónde está la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? Está diciendo Dios: yo nunca los he rechazado a ustedes. Siempre los he recibido en mi regazo y siempre estoy como el padre. ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo? Aquel padre que esperaba todos los días a su hijo a la puerta de su casa, miraba para un lado, miraba para el otro para ver si su hijo amado venía por el camino como él lo había esperado permanentemente. Y Dios está esperando ahora mismo que su pueblo, que sus hijos busquemos su rostro, volvamos a casa, volvamos al Señor, volvamos a esa cobertura del Padre Celestial. Dios no nos ha vendido, por eso dice: ¿quiénes son mis acreedores o a quiénes os he vendido? Dios no nos ha tomado en poco, sino que nos ha dado alto valor. Recuerda que el precio que Él pagó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros es el precio más alto que se pueda pagar por una vida, a través de su misma vida, poniendo su vida hasta lo más bajo que pudo ponerla allí en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. El hombre mismo, podemos decir del versículo 1, que por su maldad se vende y por su rebeldía se hace aborrecer. No es debido a Dios, al querer de Dios en su corazón rechazar la humanidad, sino el mismo hombre a través del pecado continuamente ponemos barrera delante de Dios para que no nos acerquemos nosotros mismos al Señor. Y eso es lo que la palabra de Dios dice, que la misma palabra que tú has escuchado, que yo he escuchado, será la cual nos juzgue en el día final. No es ni siquiera Dios mismo que va a decir: bueno, váyanse de acá, sino la misma palabra nos juzgará, porque somos responsables de aquella verdad que hemos recibido de Dios. En el versículo 2 dice la escritura que Dios se ha quizá muchas veces ha estado llamando a la humanidad. Dice: llamé y nadie respondió. ¿Cuántas veces Dios está buscando en quién depositar una palabra, en quién depositar un milagro, en quién depositar un plan estratégico para ciertos lugares, familias o ciudades, y no encuentra una persona en la cual poner esa palabra o ese llamado? Por eso el Señor recalca aquí: cuando vine no hallé nadie, y cuando llamé nadie respondió. El reino de los cielos, continuamente el Señor está llamando a la gente a su reino, está llamando a la gente a disfrutar de su mesa. Está diciéndonos: yo estoy aquí a la puerta y toco, pero aquel que abra la puerta de su corazón es el único que podrá entrar y disfrutar esa amistad con Cristo. Por eso Dios está llamando y muchas veces no encuentra respuesta. Su mano está siempre presta a redimir. Dice: ¿acaso se ha cortado mi mano? ¿Acaso ya mi mano no está allí presente para salvarte, para redimirte? Dios les bendiga a cada uno de los que están allí, a mi hermana Imelda, un abrazo para toda su familia, a cada uno de mis amigos y hermanos que están allí conectados. Dios les guarde y les bendiga. La mano de Dios siempre está presta a redimir, siempre nos está presta y está diligente para ayudarnos. ¿Qué es redimir? ¿Tú sabes qué es la palabra redimir? Voy a decir el significado de esta palabra porque me parece una palabra muy hermosa para resaltar en esta mañana. Redimir es librar de un dolor o de una situación penosa a alguien. Eso es redimir. Es conseguir la libertad o mi libertad pagando un precio. Dios dice: mi mano no se ha cortado para librarte del dolor o de una situación penosa que estás pasando. Mi mano no se ha cortado para darte libertad por el precio que yo pagué en la cruz del Calvario. Ya el Señor pagó todo el precio para librarnos del dolor, de la muerte y de la destrucción. Recuerda que ya no hay más sacrificio por los pecados, ya no hay otra forma de decir estamos libres, sino a través de la preciosa sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz. Él llevó tu enfermedad, Él llevó tu angustia, Él llevó tu tristeza, Él llevó tu depresión, Él llevó tu dolor. Todo ese dolor Él lo sintió en la cruz del Calvario. Cuando estuvo allí clavado en la cruz del Calvario, fue el dolor más intenso que puede resistir un ser humano, y el Señor lo llevó y lo cargó para que tú y yo fuésemos librados del dolor, de la muerte y del pecado, de la destrucción del pecado. Gloria al Señor. Note bien que muchas personas pueden estar bien en su vida, pero se buscan líos y problemas permanentemente
pueden estar librando su alma de la muerte, pero quieren estar en camino de muerte, no quieren buscar el camino de la vida. Y Dios nos advierte de esto y dice, ¿acaso mi mano está corta o quizá no tengo el poder para librarte? Y el Señor dice, no hay en mí poder para librar. El Señor está extrañado a veces de nuestra incredulidad y el Señor está diciéndote, yo soy capaz de librarte de todo ese dolor que estás sintiendo ahora mismo, yo soy capaz de librarte de toda esa angustia que estás sintiendo ahora mismo, pero tú quieres seguir cargando con eso y quieres seguir allí quizá entenebrecido y en tinieblas y en depresión y en dolor, pero yo quiero librarte, dice el Señor. Su mano está presta para librarte de un dolor o de una situación penosa. Ya Él pagó el precio por esa situación y Él puede comprender qué es el rechazo, Él puede comprender qué es la separación, Él puede comprender, el Señor puede comprender el dolor de las enfermedades, del cáncer, del SIDA, del COVID, de cualquier enfermedad. El Señor lo puede comprender porque Él llevó nuestro dolor y llevó nuestra angustia en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Ahora en el versículo 2 también dice, he aquí que con mi reprensión hago secar el mar y convierto los ríos en desierto. Estamos viviendo situaciones dolorosas en nuestro país y cuando vemos las noticias nos hacen llorar los testimonios de las personas que están allí siendo afectadas por el clima, por el huracán Iota que está pasando por diferentes costas de los países de América y vemos cómo el dolor invade las almas de cada persona. El Señor nos habla aquí de que Él permite ciertas cosas en todo tiempo para que nosotros volvamos a Él. Recuerda que dice, en mi reprensión hago secar el mar. El Señor no quiere la destrucción. Si Él quisiera la destrucción, arrasaría con todas las cosas y permitiría que se arrasaran en el mundo. Pero el Señor quiere reprender, quiere decir volver, sacudir nuestra vida para que volvamos a su presencia, para que entendamos que hay un Dios que es el que gobierna y manda aún sobre los vientos, sobre el mar, sobre la tierra y sobre las estaciones y sobre todo lo que existe. Él gobierna. Recuerde que allí cuando iban los apóstoles en la barca y se desata una tormenta allí en el mar de Galilea, el Señor reprende los vientos y le dicen, callen y cálmense, ya hay calma cuando el Señor entra a mover su gloria en medio de la naturaleza. El Señor dice, yo soy, los peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Estas cosas parecen duras y difíciles de soportar, pero el Señor todo esto lo hace para llamar la atención de su iglesia, de su pueblo, de aquel que una vez le invocó pero que se olvidó del Señor, de aquel que una vez respondió a su llamado pero se ha olvidado del Señor. Y debemos volver nuestros ojos a Dios, pedirle perdón por nuestras naciones, pedirle perdón por las situaciones que se están viviendo aún en sitios de turismo, de islas y todo lo demás, que se ha ofendido tanto el nombre de Dios a causa del pecado, de la fornicación, del adulterio, de volver al pecado y no a Dios. Estas situaciones necesitan una urgente intervención divina y solamente podemos volvernos a Él, arrepentirnos y decirle, Señor, ayúdanos y líbranos de este dolor, líbranos de este mal, líbranos de esta situación penosa que estamos viviendo. Amado amigo, si tú estás pasando por una situación difícil y penosa, dígale, Señor, reconozco mi pecado y vuelvo a ti. En el nombre de Jesús, levántame de esta situación. Y va a haber restitución, va a haber restauración y a la vez va a haber restitución. Restauración es cuando Dios vuelve a hacer lo que estaba destruido útil, y restitución es cuando Dios devuelve aquello que ha sido arrebatado por el enemigo o por la situación, la circunstancia, el dinero, la familia, las propiedades y todas estas cosas que también en la prueba que Job vivió y pasó, Dios le devolvió al doble esta bendición por causa de su fidelidad, por causa de que mantuvo su integridad en el Señor. Gloria al Señor. El versículo 4 habla de que el Señor le dio lengua de sabios a su siervo para hablar palabras al cansado. Hay personas cansadas en su diario caminar, cansadas del camino, como dice una canción que cantamos en nuestras congregaciones. Sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. El Señor quiere darnos palabras que curan y animan. Esas son las palabras de Dios para su pueblo que vuelve a Él, para su pueblo que clama a Él. Son palabras que curan y animan.
Las de Dios, las palabras de Dios son siempre oportunas para tu necesidad. Y el Señor trae ese lenguaje del cielo que sana nuestras heridas y que nos levanta y nos da nuevas fuerzas. Por eso es importante que tomes la palabra del Señor todos los días como tu alimento espiritual y te levantes en victoria, porque esa palabra te va a dar fuerzas. Allí podemos traer a la memoria la historia de Elías, cuando Elías quería morir debajo de aquel lugar, de ese árbol. Dice que no quería más la vida. Señor, por favor, quítame la vida, porque su ánimo estaba por el piso a causa de la persecución de muerte que había sobre él. Pero el Señor le dice, le trae un ángel y le dice, aquí hay comida, come y bebe, porque largo camino te resta. Le quiere decir, toma fuerzas en mí, porque debes cumplir la labor hasta el final. Y así Dios nos habla a cada uno de nosotros. Toma fuerzas en el Señor. Aliméntate de sus palabras, de sus promesas, y sigue adelante, porque el lenguaje del cielo te va a fortalecer. El Señor habla por medio de sus siervos en un momento adecuado. Cuando estás buscando una respuesta de Dios, Dios usará siervos, aún en las calles usará personas, aún en las esquinas de las plazas hablará la sabiduría de Dios para que entiendas el mensaje que Dios está enviando a tu corazón, del llamado que Dios te está haciendo a tu corazón. Y Él coloca las palabras indicadas en el momento indicado. Gloria al Señor. Dice, despertará mañana tras mañana mi oído para que oiga como los sabios. El Señor abre tu oído en esta mañana para que oigas sabiduría y no oigas palabras insensatas. Insensatos hay por todas partes. Personas que vienen con palabras hirientes, personas que vienen a desanimarte de la fe. Pero el Señor te pide que abras tu oído para oír como los sabios. Él te va a abrir también el oído. Si está cerrado y está quizá paralizado, Dios te va a abrir el oído para que oigas como los sabios. Gloria al Señor. Y el siervo dice en esta palabra, oí, no fui rebelde ni me volví atrás. Cuando el Señor permite una reprensión, no debemos pararnos disgustados o en desobediencia, sino decirle, Señor, gracias porque me estás enseñando a ser mejor hijo, mejor persona, mejor madre, mejor abuelo, mejor hijo de Dios. En todas las áreas donde el Señor nos está enseñando, cuando abren nuestro oído podemos oír con docilidad la voz de Dios. Dócil significa manso y humilde de corazón, que podamos obedecer su palabra. Gloria al Señor. Continuamente dice la palabra de Dios que debo abrir mi oído a la verdad y cerrarlo a toda mentira, a toda palabra arrogante que viene a destruir mi corazón y la amistad que tengo con el Señor. Gloria a Dios. Versículo 6 dice también, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me besaban la barba, y no escondí mi rostro de las injurias y de los esputos. Mire, aquí nos habla, en el versículo anterior nos habló de hablar verdad, de oír como los sabios. Y en este versículo nos trae una palabra dura de personas que nos rechazan. Siempre que tú proclames la verdad, siempre que tú proclames el mensaje del evangelio contra el pecado, habrá oposición, mi amado hermano, habrá oposición de las personas. Pero esto, aunque traiga el rechazo de los demás, Dios ha prometido ayudarnos y nos va a ayudar a tener la frente en alto, el rostro erguido. Por eso dice Jehová el Señor, el versículo 7, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y no seré avergonzado. Colocar el rostro como un pedernal es con la frente en alto y muy seguro de lo que estoy predicando, de la verdad que estoy proclamando. El Evangelio es una verdad preciosa que merece ser compartida y proclamada por todos los medios, y debemos seguirlo haciendo. Así haya rechazo de la humanidad, la verdad y la palabra del Señor permanecerá para siempre. Gloria a Jesús. Y vienen las promesas de Dios para todo aquel que persevera en su verdad, para todo aquel que quiere confiar en el Dios Todopoderoso y colocarse bajo la sombra de sus alas. Vienen las promesas del Señor. El Señor primero te ayudará, no te dejará avergonzar delante de tus enemigos. Dice así, cercano está el que me salva. El Señor no está lejos de nosotros, sino muy cerca de nosotros para ayudarnos y levantarnos en tiempos difíciles. Dice, no hay quien contienda conmigo, no hay adversario que se acerque a mí. Dice así, ¿quién es el adversario de mi causa? O sea, si yo estoy con Dios,
¿Quién contra mí? En otras palabras, como el salmista lo declara, he aquí que Dios te ayudará. He aquí que Dios te ayudará. Y no habrá lengua que te condene. Porque si estás de la mano de Dios y obedeciendo sus promesas, su palabra y confiando en sus promesas, allí estará firme contra las acechanzas del enemigo. Dice el Señor en esta palabra de Isaías capítulo 50. Los demás personas que no confían en Dios, se refiere a esto, he aquí que todos se envejecerán como ropa de vestir y serán comidos como la polilla. Es decir, el hombre que no teme a Dios es fácil presa del enemigo. El hombre que no confía en Dios es fácil que el enemigo lo tome por su cuenta y haga con él lo que quiera. Recuerde que si estamos debajo de la cobertura del Altísimo, estamos guardados y protegidos del mal. El Señor nos habla aquí que Él dará el pago a cada quien de acuerdo a sus obras. El pago que recibiremos será de acuerdo a lo que nosotros hicimos también en la tierra. Y eso no es un secreto, la palabra lo dice, que cada uno recibirá de acuerdo a su obra. Y debemos trabajar por el reino de Dios aquí en la tierra, pero para no envejecernos, para no deteriorarnos como ropa de vestir, sino mantenernos. Recuerda el Salmo capítulo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué más dice más adelante? Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero hay una diferencia con el malo, dice, no así el malo, que es como el tamo que arrebata el viento. Y podemos comparar que hay una gran diferencia entre el que teme a Dios y el que no lo hace. Gloria al Señor. Así que Dios está dispuesto en todo tiempo a ayudarnos. Si confiamos en Él y mantenemos nuestra confianza y nuestro rostro levantado para predicar su verdad y su palabra. Ahora nos habla en el siguiente versículo, en el versículo número 10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? Todavía hay personas que escuchan a Dios. Todavía tú escuchas a Dios y escuchan los siervos de Dios que hablan en su nombre palabra de verdad. Dice, el que anda en tinieblas y carece de luz, confía en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Si estás bajo confusión, oscuridad, dolor, depresión, muerte, quizá desahuciado del médico, dice, por favor, confía en el nombre de Dios y apóyese en Él. Basta ya de confiar en todo lo que es efímero y pasajero. Muchas veces continuamente vemos y tratamos con personas que confían más en el brujo, en el agorero, en la predicción del horóscopo, que confían más en lo que dice el noticiero, que confían más en lo que dicen los líderes mundiales, que en las palabras del Dios Todopoderoso. Continuamente vemos personas que depositan su confianza en agüeros, en amuletos y en toda clase de cosas que ofenden el nombre de Dios, que Dios prohíbe en su palabra. Si tú todavía estás practicando esta clase de cosas, si estás en el cristianismo, no puedes hacer una mezcla entre las tinieblas y la luz, no puedes seguir haciendo una mezcla. Tienes que decidirte por confiar en Dios y apoyarte en su Dios. Veo uno personas que todavía tienen un problema de salud y van a donde el brujo para que los rece, van a donde el agorero para que les haga un encantamiento o para que les solucione una situación sentimental. Esto no está de acuerdo a la palabra de Dios. Y no puedes esperar que esto te salga bien, porque más adelante el enemigo te cobrará todos esos favorcitos que te hizo, porque el enemigo puede hacer milagros pequeños, pero también cobra caro esos milagros, cobra altamente el precio de esos milagros que hace con las personas que confían en las artes ocultas, en las cosas que Dios no aprueba en su palabra. Así que debemos volver en confianza a Dios, debemos volver nuestra fe al Señor. Entonces el Señor en el versículo 11 les advierte algo a ellos. Y dice, si ustedes se alumbran con su propio fuego y sus propias teas, aquí el fuego, recuerde que el fuego en la palabra de Dios, la luz, nos habla de conocimiento, nos habla de Dios mismo, porque Dios es fuego consumidor. Recuerda esta palabra, Dios es luz y no hay tinieblas en él, dice la escritura. Pero dice, ustedes encendéis fuego y os rodeáis de teas.
Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultado. Está hablando de poner la confianza en otras cosas, de poner la confianza en mi propio conocimiento, en mi propia sabiduría, en que yo sí soy muy inteligente y voy a hacer las cosas a mi manera, pero no voy a consultar a mi Dios. Ojo con esta situación. Debemos tener cuidado porque si estamos cada día basados en nuestro propio conocimiento y sabiduría, en nuestra propia fuerza, eso se acaba. No confiemos en nuestra sabiduría humana y en nuestra propia fuerza porque eso se agota. Pero el que confía en el Señor está confiando en una fuente inagotable de vida y de bendición. Y por eso Dios enfatiza grandemente que es su voluntad preciosa librarnos del dolor, librarnos de las situaciones difíciles y penosas, pero que está en nosotros poner nuestra confianza y guardar sus promesas. Seguir hablando su palabra, seguir confiando en su palabra, así vengan problemas y dificultades, hay un pueblo victorioso que se levanta y dice: Señor, yo sé que tú vives y aún del polvo me levantarás. Dijo Job esas palabras preciosas, esa declaración preciosa, y vemos que Dios fue propicio a esa fe. Dios fue propicio a esa necesidad de Job. Voy a leer en la Biblia israelita mesiánica aquí una palabra de Isaías 50. Gloria al Señor. Dice así el versículo 10: ¿Quién entre ustedes teme a Yahvé? Que escuche la voz de su siervo. Ustedes que caminan en la oscuridad y no tienen luz, confíen en el nombre de Yahvé y permanezcan apoyados en su Elohim. Es la palabra que podemos decir de esta traducción, y vamos a confiar en las promesas del Señor. Recuerde, Dios está dispuesto a ayudarte y su mano no se ha cortado para librarte del dolor, para librarte de la enfermedad, para librarte de la misma muerte eterna que es a través de la salvación en Cristo Jesús. Vuelve en amistad con el Señor para que Él te mantenga bajo su cobertura espiritual, bajo su manto. Dice el Salmo 91, no es un amuleto, sino un salmo de victoria, un salmo de declaración de victoria, donde dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y empiezan las promesas diciendo que Él nos librará de la mano del cazador, de la peste destructora. Todas estas promesas preciosas que están allí, agárrese de esas promesas, confía en Jehová el Señor y Él tomará esa situación en su regazo y nos ayudará. Vamos a orar para que entreguemos todo dolor, toda angustia en las manos del Señor y le digamos: Señor, levántame de esta situación. Si estás todavía allí en este dolor, en esta angustia, el Señor está dispuesto a librarte y ayudarte, a levantarte. Y oramos también por las miles de familias que están sufriendo dolor en este tiempo, allí en los diferentes lugares que han sido azotados por los fenómenos naturales. Gracias, Señor, por esta palabra, porque nos invitas, Señor, a volver a ti, porque nos invitas a abrir nuestros oídos a tu voz desde la mañana, Señor, y a escuchar con sabiduría lo que nos estás hablando. Señor, tú estás hablando a la humanidad de diferentes maneras para ver si hay quien te responda. Hay quien responda a tu llamado, Señor. Yo sé que cada uno de nosotros podemos volvernos en amistad contigo. Perdona nuestros pecados, Señor. Si estoy pasando por un dolor, por una angustia, por una necesidad, líbrame, ayúdame, sácame, Señor, de las muchas aguas, sácame de lugares, Señor, en que ya no quiero estar. Espíritu Santo de Dios, permite que tenga sabiduría en mis actos para no sufrir dolores innecesarios. Tú me quieres librar del dolor, tú me quieres librar de la angustia, pero a veces yo corro directo al dolor, corro directo a la angustia en desobediencia. Perdóname, Señor. Te ruego, Señor, que levantes la vida de tus hijos que en ti confían, en cualquier lugar del mundo, en cualquier parte. Señor, tú mereces ser glorificado. Y allí se levantará tu pueblo que es obediente y que confía en ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos libras del dolor, tú nos libras del mal. Tú guardas nuestra alma, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos en su diaria labor, en donde estén, Señor, sus familias, que no falte el pan en sus mesas, que estén allí siempre bajo la comunión con Dios, bajo la cobertura del Santo de Israel.
Rogamos por cada persona que está en angustia y en dolor en las diferentes regiones de Colombia y del mundo. En este momento, Señor, que volteen a mirar al cielo, que volteen a mirar al Dios eterno que los levantará de toda la situación. Señor, lo material puede recuperarse, pero lo espiritual necesita con urgencia que se atiendan a las necesidades espirituales, que las personas vuelvan al Señor para que Él sane la tierra, para que Él sane la tierra. Gracias, Señor, porque tú nos amas tanto, que nos bendices con tu palabra, que nos ayudas, Señor, en tiempo de prueba. Señor, que haya una provisión gloriosa para tus hijos en medio de toda esta situación difícil de economía y de país, Señor, donde hemos visto, Señor, que han menguado mucho las economías, pero tú eres quien nos sustenta a tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gloria y alabanza. Gracias, Señor, por librarnos del dolor. Gracias, Señor, por ayudarnos en todo tiempo y guardarnos del mal. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en gran manera. Comparte este mensaje con alguien que tenga la disposición de escucharlo y sigue predicando el Evangelio y sigue abriendo tu oído a la verdad. Muchas bendiciones en el nombre de Cristo Jesús.